El polvo del camino se levantaba en espirales doradas mientras el viejo autobús traqueteaba por la carretera serpenteante que llevaba a Real de 14. María Fernández, una joven periodista de la Ciudad de México, miraba por la ventana con una mezcla de emoción y aprensión. El paisaje desértico de San Luis Potosí se extendía hasta donde alcanzaba la vista, salpicado de cactus y arbustos resecos que parecían aferrarse a la vida con una determinación feroz. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas que se reflejaban en las ventanillas del autobús. María apretó su cámara contra el pecho, como si fuera un talismán que la protegiera de lo desconocido. A su lado, una libreta llena de notas garabateadas sobre los supuestos fenómenos paranormales que habían hecho famoso a este pueblo minero abandonado descansaba sobre su regazo. ¿Primera vez en Real de 14? Preguntó una voz ronca a su lado, sobresaltándola. María se giró para encontrarse con un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos que parecían guardar mil secretos. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, cada una de ellas contando una historia de días pasados bajo el inclemente sol del desierto. Sí, respondió ella con una sonrisa nerviosa, tratando de ocultar la emoción en su voz. Vengo a investigar las historias sobre la iglesia. El hombre, que se presentó como don Ramón, asintió con gravedad. Sus ojos, de un marrón profundo, parecieron oscurecerse aún más al escuchar la mención de la iglesia. Ah, la iglesia de Santa María de la Purísima Concepción, dijo, su voz bajando a un susurro que apenas se escuchaba por encima del rugido del motor del autobús. Tenga cuidado, señorita. Hay cosas en ese lugar que es mejor no perturbar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad pudo más. Sacó su libreta y un bolígrafo, lista para tomar notas. ¿Usted ha visto algo?, preguntó, inclinándose hacia don Ramón con interés. El anciano miró por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas en el paisaje desértico que pasaba velozmente ante sus ojos. El silencio se extendió por varios segundos, roto solo por el traqueteo del autobús y el murmullo apagado de las conversaciones de otros pasajeros. He vivido aquí toda mi vida, comenzó finalmente, su voz cargada de un peso que María no pudo ignorar, y puedo decirle que las sombras en esa iglesia no son naturales. Antes de que María pudiera presionar más, el autobús se detuvo con un chirrido de frenos. Habían llegado a Real de 14. María agradeció a don Ramón y bajó con sus cosas, respirando profundamente el aire fresco de la noche que caía. El aroma a tierra seca y plantas desérticas llenó sus pulmones, mezclado con un toque de algo más antiguo, casi místico. Frente a ella, las calles empedradas y las casas de adobe parecían surgir de otra época. Las fachadas desgastadas y los balcones de hierro forjado contaban historias silenciosas de un pasado glorioso, cuando la plata fluía de las minas como agua y Real de 14 era un hervidero de vida y riqueza. Y allí, dominando el horizonte, se alzaba la silueta imponente y oscura de la iglesia. Sus torres se recortaban contra el cielo crepuscular, proyectando sombras largas que parecían dedos espectrales alcanzando las calles del pueblo. María no pudo evitar un estremecimiento al mirarla, recordando las palabras de don Ramón. Bienvenida a Real de 14, murmuró para sí misma, mientras caminaba hacia la pequeña posada donde se hospedaría. Sus pasos resonaban en las calles vacías, el eco rebotando entre las paredes de las casas como si el pueblo entero contuviera la respiración. La posada era un edificio antiguo de 2 pisos, con un letrero desgastado que se balanceaba suavemente en la brisa nocturna. María empujó la pesada puerta de madera, que se abrió con un crujido quejumbroso. El interior olía a madera vieja y a las especias de la cocina. Una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño apretado, la recibió con una sonrisa cálida pero cautelosa. Bienvenida, mijita, dijo la mujer, presentándose como doña Consuelo, la dueña de la posada. Vienes por la iglesia, ¿verdad? María asintió, sorprendida por la perspicacia de la mujer. Sí, soy periodista. Estoy investigando las historias sobre los fantasmas, completó doña Consuelo, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Mira, niña, no es bueno meterse en esos asuntos.
Hay cosas en este pueblo que es mejor dejar en paz. María sintió un déjà vu, recordando las palabras similares de don Ramón. ¿Usted también ha visto algo?, preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Doña Consuelo miró a su alrededor, como si temiera que alguien más pudiera escuchar, antes de inclinarse hacia María. Todos en Real de 14 hemos visto algo, susurró. Pero no todos estamos dispuestos a hablar de ello. Con esas crípticas palabras, doña Consuelo le entregó la llave de su habitación y le deseó buenas noches. María subió las escaleras, el peso de su equipo y el cansancio del viaje finalmente alcanzándola. Su habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba directamente a la iglesia. María se acercó al cristal, observando la imponente estructura bañada por la luz de la luna. Por un momento, le pareció ver una figura moverse entre las sombras del atrio, pero cuando parpadeó, había desaparecido. Mientras se preparaba para dormir, María no podía sacudirse la sensación de que había algo más en Real de 14, algo que iba más allá de simples historias de fantasmas. Con la mente llena de preguntas y el corazón acelerado por la anticipación, se quedó dormida, sin saber que sus pasos la estaban llevando hacia un misterio más profundo y peligroso de lo que jamás había imaginado. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas desgastadas de la habitación de María, dibujando patrones dorados en las paredes de adobe. El canto de los gallos y el murmullo lejano de voces en la calle anunciaban el despertar de Real de 14. María se incorporó en la cama, frotándose los ojos y tratando de sacudirse la sensación inquietante que la había perseguido en sus sueños. Durante la noche, había sido acosada por susurros ininteligibles y sombras fugaces que parecían danzar en los rincones de su conciencia. Ahora, a la luz del día, esos temores nocturnos parecían distantes, pero una sensación de inquietud persistía en el fondo de su mente. Se vistió rápidamente y bajó al comedor de la posada, donde el aroma a café recién hecho y tortillas calientes llenaba el aire. Doña Consuelo la saludó con una sonrisa cálida, aunque sus ojos seguían mostrando una sombra de preocupación. ¿Dormiste bien, mijita?, preguntó la anciana, sirviendo una taza de café humeante frente a María. Más o menos, respondió María, agradeciendo con un gesto la bebida. Tuve sueños extraños. Doña Consuelo asintió con conocimiento. Es común aquí. Las voces del pasado no siempre nos dejan descansar en paz. Antes de que María pudiera indagar más, la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de otro huésped. Un joven de aspecto enérgico entró, su rostro iluminado por una sonrisa entusiasta que contrastaba con las expresiones más sombrías de los lugareños. Buenos días, saludó alegremente, sentándose en la mesa contigua a la de María. Soy Javier, arqueólogo. ¿También estás aquí por la iglesia? María sintió una chispa de emoción ante la posibilidad de compartir información. Sí, soy María, periodista. Estoy investigando las historias sobre los fenómenos paranormales. Los ojos de Javier brillaron con interés. Se inclinó hacia ella, bajando la voz como si compartiera un secreto. ¿Has oído hablar de la Dama Gris?, preguntó, su entusiasmo palpable en cada palabra. María negó con la cabeza, intrigada. Javier continuó, su voz cargada de emoción. Dicen que es el fantasma de una mujer que murió esperando a su amado minero. Aparece en la iglesia cada noche de luna llena, vagando por las naves en busca de su amor perdido. María tomaba notas frenéticamente, su curiosidad periodística completamente despierta. Fascinante. ¿Y has podido confirmar algo? Javier negó con la cabeza, una mezcla de frustración y determinación en su rostro. Aún no. Pero esta noche hay luna llena. Pensaba hacer una vigilia en la iglesia. ¿Te gustaría acompañarme? Antes de que María pudiera responder, doña Consuelo se acercó a su mesa, su rostro una máscara de preocupación. Perdonen que me entrometa, dijo, su voz cargada de años de sabiduría y temor, pero no es buena idea ir a la iglesia de noche. Hay cosas que es mejor no ver. María y Javier intercambiaron miradas. La advertencia de doña Consuelo solo sirvió para aumentar su curiosidad y determinación.
Gracias por la advertencia, doña Consuelo, dijo María con una sonrisa que esperaba fuera tranquilizadora. Pero somos profesionales. Tendremos cuidado. La anciana suspiró, resignada. Sus ojos, cargados de una sabiduría antigua, se posaron en ambos jóvenes. Como gusten, dijo finalmente. Pero recuerden, algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Con esas palabras enigmáticas, doña Consuelo se retiró, dejando a María y Javier sumidos en un silencio pensativo. El resto del día, María recorrió el pueblo, su cámara capturando imágenes de las calles empedradas, las fachadas coloniales y los rostros curtidos de los habitantes. En cada esquina, en cada conversación, sentía la presencia del pasado, como un velo invisible que cubría Real de 14. Entrevistó a varios lugareños sobre sus experiencias. Muchos se mostraron reacios a hablar, lanzando miradas nerviosas hacia la iglesia antes de murmurar excusas y alejarse rápidamente. Otros, sin embargo, compartieron historias que hicieron que la piel de María se erizara. Don Pedro, un antiguo minero de ojos nublados por cataratas, le habló de sombras que se movían solas en los túneles abandonados, de llantos de niños que resonaban en galerías donde no había nadie. La montaña tiene memoria, señorita, dijo, su voz ronca por años de polvo de mina. Y a veces, esa memoria cobra vida. Rosario, una vendedora de artesanías en la plaza principal, le contó sobre la sensación constante de ser observada dentro de la iglesia. Es como si 1000 ojos te siguieran, susurró, persignándose. Ojos que han visto demasiado dolor, demasiada muerte. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, María regresó a la posada. Su mente bullía con las historias que había escuchado, cada una más inquietante que la anterior. Se encontró con Javier en el porche, preparando su equipo para la noche que les esperaba. ¿Lista para desentrañar los misterios de Real de 14? Preguntó él, su entusiasmo contagioso. María asintió, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Las advertencias de doña Consuelo y los relatos de los lugareños pesaban en su conciencia. Sin embargo, su curiosidad y su deseo de descubrir la verdad eran más fuertes. Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, María y Javier se dirigieron hacia la iglesia. La luna llena se alzaba sobre el pueblo, bañando las calles en una luz plateada que parecía hacer brillar las piedras del empedrado. La silueta de la iglesia se recortaba contra el cielo estrellado, sus torres proyectando sombras largas que parecían dedos espectrales alcanzando las calles circundantes. Al acercarse a la entrada principal, María no pudo evitar sentir un escalofrío. El aire se había vuelto repentinamente frío, y una brisa suave parecía susurrar advertencias en un idioma olvidado. Javier, notando su vacilación, le ofreció una sonrisa alentadora. ¿Preparada para enfrentarte a los fantasmas de Real de 14? Preguntó, su voz mezclada con emoción y un toque de nerviosismo. María asintió, apretando su cámara como si fuera un escudo. Vamos a descubrir la verdad detrás de estas leyendas, respondió, tratando de infundir confianza en su voz. Con un crujido ominoso, las puertas de la iglesia se abrieron ante ellos, revelando un interior sumido en sombras y misterios. María y Javier intercambiaron una última mirada antes de cruzar el umbral, sin saber que estaban a punto de embarcarse en una noche que cambiaría sus vidas para siempre, una noche en la que los secretos enterrados de Real de 14 saldrían a la luz, trayendo consigo revelaciones más allá de su comprensión. La luna llena se alzaba majestuosa sobre Real de 14, bañando las ruinas de la iglesia en una luz espectral que parecía darle vida a las sombras. María y Javier se acercaban con paso cauteloso, sus linternas creando sombras danzantes en los muros de piedra. El silencio de la noche era casi tangible, roto solo por el ocasional aullido lejano de un coyote y el crujir de sus propios pasos sobre el suelo polvoriento. ¿Estás segura de esto?, preguntó Javier, su voz traicionando un ligero temblor que contrastaba con su entusiasmo anterior. La realidad de estar en la iglesia a medianoche parecía haber moderado su ánimo. María asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Es nuestra oportunidad de descubrir la verdad, respondió, tratando de infundir confianza en su voz.
Además, ya estamos aquí. Entraron en la iglesia, el eco de sus pasos resonando en la nave vacía. El aire estaba cargado, pesado con siglos de historia y secretos. María no pudo evitar la sensación de que 1000 ojos invisibles los observaban desde las sombras, juzgando su intrusión en este espacio sagrado y antiguo. Con manos ligeramente temblorosas, María instaló su cámara en un trípode, enfocando el altar mayor donde, según los rumores, solía aparecer la Dama Gris. Javier, mientras tanto, sacaba de su mochila varios dispositivos, medidores de campos electromagnéticos, grabadoras de audio y una cámara térmica. ¿Crees que realmente veremos algo?, susurró María, ajustando los últimos detalles de su equipo. Javier se encogió de hombros, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aprensión. En mi experiencia, los fantasmas no suelen aparecer solo porque los estemos buscando. Pero este lugar, hay algo diferente aquí. Puedo sentirlo. Las horas pasaron lentamente. María y Javier conversaban en susurros, compartiendo teorías sobre los fenómenos paranormales y las leyendas de Real de 14. De vez en cuando, un crujido o un susurro lejano los hacía sobresaltarse, pero siempre resultaba ser el viento colándose por las grietas de los muros o algún animal nocturno. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en ellos, algo cambió. Un frío intenso invadió repentinamente el lugar, haciendo que ambos se estremecieran visiblemente. ¿Lo sientes?, susurró Javier, su aliento visible en el aire helado. Sus ojos estaban abiertos de par en par, escaneando frenéticamente el espacio a su alrededor. María asintió, incapaz de hablar. La temperatura había caído tan drásticamente que sentía como si estuviera en medio de una tormenta de nieve, no en el desierto de San Luis Potosí. Su cámara comenzó a fallar, la batería drenándose inexplicablemente a pesar de haberla cargado completamente antes de salir. Y entonces la vieron. Una figura etérea, vestida de gris, flotando cerca del altar. Su rostro era una máscara de tristeza eterna, sus ojos buscando algo o alguien que ya no estaba allí. La Dama Gris, el fantasma que había dado origen a tantas leyendas, estaba frente a ellos. La Dama Gris, murmuró María, alzando su teléfono para grabar, ya que su cámara había dejado de funcionar. Sus manos temblaban, pero logró mantener el enfoque en la aparición. Pero la Dama Gris no estaba sola. Otras sombras comenzaron a materializarse a su alrededor, mineros con picos y lámparas, sus rostros marcados por el cansancio y la resignación, niños jugando, sus risas silenciosas un eco del pasado, mujeres rezando, sus labios moviéndose en oraciones mudas. Era como si todo el pasado de Real de 14 hubiera cobrado vida de repente, manifestándose en un espectáculo sobrenatural que desafiaba toda lógica y razón. Javier retrocedió, su rostro una máscara de terror y asombro. María, dijo con voz temblorosa, tenemos que irnos. Esto no está bien. No deberíamos estar aquí. Pero María estaba fascinada, incapaz de apartar la mirada de las apariciones. Avanzó hacia ellas, su teléfono en alto, determinada a capturar cada detalle de este fenómeno increíble. Es increíble, Javier, susurró, su voz cargada de emoción. Tenemos que documentarlo todo. Esto cambiará la forma en que entendemos la muerte y el más allá. De pronto, como si hubieran escuchado sus palabras, todas las figuras espectrales se giraron hacia ellos. Sus ojos, antes vacíos o perdidos en recuerdos distantes, ahora brillaban con una luz sobrenatural que hizo que María sintiera un escalofrío recorrer su espina dorsal. La temperatura cayó aún más, hasta el punto en que María podía ver su propio aliento formando nubes frente a su rostro. Un viento helado sopló dentro de la iglesia, apagando sus linternas y sumiendo el lugar en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo etéreo de los fantasmas. En la oscuridad, María sintió una presencia justo detrás de ella. El frío se intensificó, y pudo sentir un aliento gélido en su nuca. Una voz, antigua como la misma tierra y cargada de un dolor y una sabiduría inimaginables, susurró en su oído, algunos secretos deben permanecer enterrados, niña. No todo lo que está oculto anhela ser descubierto.
El grito de María se perdió en la noche, ahogado por el súbito aullido del viento que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las sombras del pasado los envolvieron, y por un momento que pareció eterno, María sintió que flotaba fuera del tiempo y el espacio, testigo de siglos de historia, dolor y secretos de Real de 14. Imágenes y sensaciones la bombardearon, el sudor y la sangre de los mineros, el llanto de las viudas, la risa de los niños que nunca crecerían, la codicia de los dueños de las minas, la desesperación de los enfermos, la fe inquebrantable de los creyentes. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones y memorias que amenazaba con abrumarla. Y tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. María se encontró de rodillas en el suelo de la iglesia, jadeando y temblando. A su lado, Javier estaba en una posición similar, su rostro pálido y sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto cosas que su mente aún no podía procesar. Las luces de sus linternas parpadearon y volvieron a la vida, revelando una iglesia que parecía completamente normal. No había rastro de los fantasmas, ni de la dama gris, ni de las sombras del pasado que los habían rodeado momentos antes. ¿Qué fue eso?, logró articular Javier, su voz apenas un susurro ronco. María negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para describir lo que habían experimentado. Su teléfono y la cámara estaban muertos, las baterías completamente drenadas. No tenían evidencia tangible de lo que habían presenciado, solo sus recuerdos aterradores y la certeza de que habían sido testigos de algo que iba más allá de su comprensión. Con piernas temblorosas, se pusieron de pie, apoyándose el uno en el otro. Sin decir una palabra, recogieron su equipo y salieron de la iglesia. El aire fresco de la noche los recibió, y María nunca había estado tan agradecida de sentir la brisa en su rostro. Mientras caminaban de vuelta a la posada, el cielo comenzaba a aclararse en el este, anunciando el inminente amanecer. María y Javier se detuvieron en las escaleras de la iglesia, mirando hacia el horizonte que poco a poco se teñía de tonos rosados y dorados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javier, su voz aún temblorosa pero con un dejo de determinación. María respiró profundamente, su mente trabajando a toda velocidad para procesar lo que habían vivido. Necesitamos respuestas, dijo finalmente. Y creo que sé por dónde empezar. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las montañas, bañando Real de 14 en una luz nueva y esperanzadora, María y Javier se preparaban para sumergirse aún más en los misterios del pueblo. Lo que habían experimentado esa noche era solo el comienzo, y ambos sabían que no podrían descansar hasta descubrir la verdad detrás de los fantasmas de la iglesia y los secretos enterrados de Real de 14. El amanecer encontró a María y Javier sentados en las escaleras de la iglesia, sus rostros pálidos y ojerosos, testimonio de la noche sin dormir y de los horrores indescriptibles que habían presenciado. El sol naciente bañaba el pueblo en una luz dorada, contrastando dramáticamente con la oscuridad que habían experimentado horas antes. ¿Qué fue eso?, murmuró Javier, su voz apenas un susurro ronco. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras intentaba encender un cigarrillo. María negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para describir lo que habían vivido. Su mente aún daba vueltas, tratando de procesar las imágenes y sensaciones que los habían bombardeado durante su encuentro sobrenatural. No lo sé, Javier, respondió finalmente, frotándose los ojos cansados. Pero estoy segura de que fue real. Lo que vimos, lo que sentimos, no puede ser explicado por la lógica convencional. Revisaron una vez más sus equipos, el teléfono de María y la cámara de Javier estaban muertos, las baterías completamente drenadas. No tenían evidencia tangible de su experiencia, solo sus recuerdos aterradores y la certeza innegable de que habían sido testigos de algo más allá de su comprensión. Mientras debatían sobre qué hacer a continuación, una figura familiar apareció por el camino empedrado. Don Ramón, el anciano que María había conocido en el autobús, se acercaba con paso lento pero decidido. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación, como si hubiera esperado este momento. Les advertí que no vinieran aquí de noche, dijo don Ramón, sentándose pesadamente junto a ellos en las escaleras. Su voz no era de reproche, sino de profunda tristeza.
La iglesia guarda más que simples fantasmas. Guarda la historia oscura de Real de 14. María lo miró, hambrienta de respuestas. La presencia del anciano, con su aura de sabiduría antigua, parecía un faro de esperanza en medio de su confusión. ¿Qué quiere decir, don Ramón?, preguntó, inclinándose hacia él con avidez. Don Ramón suspiró profundamente, sus ojos perdidos en el horizonte, como si pudiera ver más allá del presente, hacia un pasado lejano y turbulento. Esta tierra está manchada de sangre, comenzó, su voz cargada de pesar. Los mineros explotados, las enfermedades que diezmaron familias enteras, la codicia desenfrenada que corrompió almas, todo eso dejó una marca indeleble en Real de 14. Hizo una pausa, como si las palabras le pesaran. Y la iglesia es como un imán para esas energías. Un foco que atrae y concentra todo el dolor, la desesperación y los secretos oscuros de nuestro pueblo. Javier, que había estado escuchando en silencio, se animó a hablar. Pero lo que vimos anoche, eran más que simples apariciones. Era como si el pasado cobrara vida ante nuestros ojos. Don Ramón asintió gravemente, sus ojos fijos en el joven arqueólogo. Porque ustedes lo despertaron, respondió con voz queda. Su curiosidad, su deseo de saber, abrieron una puerta que debería haber permanecido cerrada. María sintió un escalofrío recorrer su espalda ante estas palabras. La magnitud de lo que habían hecho, aunque sin intención, comenzaba a pesar sobre ella. ¿Qué podemos hacer, don Ramón?, preguntó, su voz teñida de ansiedad y determinación. No podemos simplemente ignorar lo que hemos visto. El anciano los miró a ambos, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría antigua y una compasión profunda. Ahora que han visto, tienen una responsabilidad, dijo con solemnidad. Deben descubrir la verdad detrás de los fantasmas de Real de 14. Solo entonces podrán ayudarlos a descansar. ¿Ayudarlos?, preguntó Javier, su voz mezclada de incredulidad y curiosidad. ¿Cómo se ayuda a un fantasma? Resolviendo el misterio que los mantiene atados a este mundo, respondió don Ramón, su voz adquiriendo un tono casi místico. Cada uno de esos espíritus que vieron anoche tiene una historia, un dolor que los ancla aquí. Su tarea es descubrir esas historias y darles paz. María y Javier intercambiaron miradas, la magnitud de lo que se les pedía comenzando a asentarse. Lo que había comenzado como una simple investigación periodística se había convertido en algo mucho más profundo y peligroso. ¿Por dónde empezamos?, preguntó María, su determinación superando al miedo que aún sentía. Don Ramón se levantó lentamente, sus articulaciones crujiendo en protesta. Por el principio, dijo, haciendo un gesto para que lo siguieran. Por la historia de Real de 14 y la maldición que pesa sobre este lugar. Vengan conmigo. Les mostraré. Mientras seguían a don Ramón por las calles empedradas, el sol ya alto en el cielo, María sentía que estaban a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Las sombras de la iglesia parecían observarlos partir, como si los espíritus atrapados en sus muros supieran que finalmente alguien estaba dispuesto a escuchar sus historias olvidadas. El trío caminó en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. María no podía dejar de pensar en las imágenes que había visto la noche anterior, los rostros atormentados de los mineros, la tristeza eterna de la dama gris, los niños jugando en un eterno crepúsculo. ¿Cómo podrían ellos, dos forasteros, dar paz a almas que llevaban siglos sufriendo? Javier, por su parte, parecía estar luchando entre su entusiasmo arqueológico y el temor reverencial que la experiencia de la noche anterior había instilado en él. Sus manos no dejaban de jugar con la correa de su cámara, como si el familiar peso del equipo pudiera anclarle a la realidad que conocía. Don Ramón los guió hasta una pequeña casa al final de una calle estrecha. El edificio, aunque modesto, estaba bien cuidado, con macetas de flores coloridas adornando las ventanas. El anciano abrió la puerta y los invitó a entrar con un gesto. El interior era acogedor, lleno de libros, fotografías antiguas y objetos que parecían tener siglos de antigüedad.
don Ramón los condujo hasta una mesa en el centro de la habitación principal, sobre la cual había un gran libro de cuero, su cubierta gastada por el tiempo y el uso frecuente. Dijo don Ramón, acariciando la cubierta del libro con reverencia, es el verdadero corazón de Real de 14. Aquí están escritas las historias que no aparecen en los libros de historia oficiales. Los secretos, las tragedias, las injusticias, y la maldición. María y Javier se acercaron al libro, sintiendo el peso de la historia que contenía. Don Ramón lo abrió con cuidado, revelando páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía intrincada y dibujos detallados. La historia de Real de 14, comenzó don Ramón, su voz adquiriendo un tono de narrador experimentado, es una historia de codicia y castigo. Cuando los españoles descubrieron la plata aquí, ignoraron las advertencias de los nativos sobre la sacralidad de la montaña. Excavaron sin respeto, perturbando el equilibrio natural y espiritual del lugar. Pasó una página, revelando el dibujo de un hombre con vestimentas indígenas, su rostro marcado por líneas de sabiduría y dolor. Este es el chamán Huichol que pronunció la maldición. Advirtió que la avaricia de los hombres despertaría a los guardianes de la montaña, y que las almas de aquellos que murieran aquí quedarían atrapadas, incapaces de encontrar descanso. María y Javier escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra. La historia cobraba vida ante sus ojos, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. La maldición se cumplió, continuó don Ramón, su voz cargada de pesar. La riqueza trajo muerte y sufrimiento. Accidentes en las minas, enfermedades, conflictos. Y con cada tragedia, más almas quedaban atrapadas, incapaces de partir. Pasó varias páginas más, mostrando registros de accidentes, listas de fallecidos, relatos de apariciones. La iglesia se convirtió en el ancla de estas almas perdidas. Un lugar de fe y esperanza en vida, se transformó en su prisión en la muerte. María sintió que su garganta se cerraba de emoción. ¿Y no hay forma de romper la maldición?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Ramón la miró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y cautela. Existe una manera, dijo lentamente. Pero requiere coraje, compasión y sacrificio. Deben estar dispuestos a sumergirse en el dolor de estas almas, a entender sus historias y ayudarlas a resolver los asuntos pendientes que las mantienen atadas a este mundo. Javier, que había estado inusualmente silencioso, habló finalmente. ¿Y si fallamos?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Don Ramón cerró el libro con cuidado, su rostro sombrío. Si fallan, podrían quedar atrapados ustedes mismos, como tantos otros que han intentado desafiar la maldición de Real de 14. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. María y Javier se miraron, la magnitud de la tarea que tenían por delante finalmente clara para ambos. No era solo una investigación o un descubrimiento arqueológico. Era una misión para liberar almas atormentadas, para corregir injusticias centenarias. Lo haremos, dijo María finalmente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Ayudaremos a esos espíritus a encontrar la paz. Javier asintió, su rostro reflejando la misma determinación. No podemos dar la espalda a esto. No después de lo que hemos visto. Don Ramón los miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Que así sea, dijo solemnemente. Su viaje comienza ahora. Que la luz los guíe en la oscuridad que están a punto de enfrentar. Mientras salían de la casa de don Ramón, el sol de la tarde bañaba Real de 14 en una luz dorada. Pero para María y Javier, el brillo del día no podía disipar la sombra de la tarea que tenían por delante. Se adentraban en un mundo de secretos enterrados y almas perdidas, un mundo donde la línea entre el pasado y el presente, entre la vida y la muerte, se difuminaba. La iglesia se alzaba en la distancia, su silueta un recordatorio constante de los misterios que aguardaban ser descubiertos. Y en algún lugar, en los rincones oscuros de sus muros de piedra, los fantasmas de Real de 14 esperaban, anhelando la paz que solo la verdad podría traerles.
El archivo municipal de Real de 14 era un lugar sombrío y polvoriento, iluminado apenas por la luz mortecina que se filtraba a través de ventanas estrechas y cubiertas de telarañas. Don Ramón guiaba a María y Javier entre estanterías repletas de documentos antiguos, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que reinaba en el lugar. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el aire, mezclándose con el aroma a incienso que don Ramón había encendido al entrar, para mantener alejados a los espíritus inquietos, según había murmurado. María no pudo evitar un escalofrío, preguntándose si realmente había entidades invisibles observándolos en ese preciso momento. Aquí, dijo don Ramón finalmente, sacando un libro de aspecto frágil de una de las estanterías más altas. La cubierta de cuero estaba desgastada y agrietada, y un fino polvo se levantó cuando el anciano lo colocó sobre una mesa cercana. La historia no oficial de Real de 14. María y Javier se inclinaron sobre el libro, sus rostros reflejando una mezcla de fascinación y aprensión. Las páginas amarillentas crujían bajo sus dedos, revelando una caligrafía intrincada y dibujos detallados que parecían cobrar vida bajo la tenue luz. Real de 14 fue fundada por La Plata, explicó don Ramón, su voz adquiriendo un tono grave y misterioso. Pero la riqueza vino con un precio que pocos estaban preparados para pagar. A medida que pasaban las páginas, la verdadera historia de Real de 14 se desplegaba ante sus ojos. Relatos de mineros que murieron en accidentes horripilantes, descripciones de enfermedades que diezmaron a la población, testimonios de la explotación brutal de los trabajadores. Pero había algo más, una historia susurrada entre líneas, una verdad oscura que parecía acechar en los márgenes de cada página. La maldición, murmuró Javier de repente, sus ojos fijos en un párrafo particular. Su voz temblaba ligeramente mientras leía en voz alta, y así habló el chamán Huichol, sus ojos ardiendo con el fuego de 1000 soles, habéis profanado la montaña sagrada. La plata que codiciáis será vuestra perdición. La muerte caminará entre vosotros, y las almas de los caídos no encontrarán descanso hasta que la última veta se agote y la montaña recobre lo que le fue arrebatado. Un silencio pesado cayó sobre el trío. María sintió que el aire se volvía más denso, como si las palabras del chamán hubieran invocado una presencia invisible en la habitación. ¿Y crees que esa maldición es real?, preguntó María, su voz apenas un susurro. Don Ramón la miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando siglos de sabiduría y dolor. Después de lo que vieron anoche, pueden dudarlo, respondió, su voz cargada de una certeza que hizo que María se estremeciera. Continuaron explorando el libro, cada página revelando nuevos horrores y tragedias. María descubrió el diario de una mujer llamada Isabel, cuya historia coincidía con la leyenda de la dama gris que habían visto la noche anterior. Escuchen esto, dijo María, leyendo en voz alta con voz temblorosa, espero a Miguel cada noche en la iglesia. Prometió volver de la mina, pero temo que la montaña lo haya reclamado como a tantos otros. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses. Y aún espero, mi corazón marchitándose como una flor sin agua. ¿Es esto parte de la maldición? ¿Estamos todos condenados a esperar eternamente por aquellos que la montaña nos arrebató? Javier frunció el ceño, su mente de arqueólogo trabajando a toda velocidad. Si pudiéramos encontrar qué le pasó a Miguel, tal vez podríamos ayudar al espíritu de Isabel a descansar, sugirió, su voz mezclando emoción y cautela. De repente, un ruido lo sobresaltó. Un libro cayó de un estante cercano, abriéndose en una página específica al golpear el suelo. Los tres se miraron, sus rostros pálidos reflejando el mismo pensamiento, ¿había sido un accidente o algo más? María se acercó cautelosamente y recogió el libro. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el título de la página, Registro de accidentes mineros. Es como si quisieran que lo viéramos, susurró, hojeando el libro con manos temblorosas hasta encontrar el nombre que buscaban. Aquí está. Miguel Rodríguez, fallecido en un derrumbe en 1842. Dice que su cuerpo nunca fue recuperado. Don Ramón los miró con una mezcla de asombro y preocupación. Los espíritus están cooperando con ustedes, dijo, su voz cargada de respeto y temor.
quieren que descubran la verdad. Pero tengan cuidado, la verdad puede ser un arma de doble filo en un lugar como este. María sintió una determinación renovada crecer en su interior. La magnitud de lo que estaban descubriendo, la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros, era abrumadora. Pero también sentía que estaban en el umbral de algo trascendental, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino las de los espíritus atrapados en Real de 14. Entonces eso haremos, declaró, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Resolveremos el misterio de Miguel e Isabel, y de todos los demás espíritus atrapados en la iglesia. Les debemos eso, después de haber perturbado su descanso. Javier asintió, su rostro reflejando la misma determinación. No será fácil, advirtió. Estamos lidiando con siglos de historia, de dolor y de secretos. Pero si hay una oportunidad de ayudar a estas almas, debemos intentarlo. Don Ramón los observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando su resolución. Finalmente, asintió con gravedad. Que así sea, dijo. Pero recuerden, cada paso que den los llevará más profundo en la oscuridad de Real de 14. Manténganse alertas y no pierdan de vista la luz, o podrían unirse a los espíritus que intentan liberar. Mientras salían del archivo, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio ominoso. María no pudo evitar mirar hacia la silueta de la iglesia en la distancia, sus torres proyectando sombras largas que parecían dedos espectrales alcanzando el pueblo. Mañana, dijo, su voz cargada de determinación, volveremos a la iglesia. Es hora de enfrentar a los fantasmas y descubrir qué quieren realmente. El viento sopló, llevando consigo susurros del pasado y promesas de revelaciones por venir. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de nuevos peligros y secretos por descubrir. María y Javier intercambiaron una mirada, conscientes de que estaban a punto de sumergirse en las profundidades de una historia oscura y antigua, una historia que podría consumirlos si no tenían cuidado. Pero la verdad los llamaba, y los espíritus de Real de 14 esperaban. Con cada paso que daban hacia su destino, la maldición de la plata parecía cobrar más fuerza, como si la montaña misma contuviera el aliento, esperando ver si estos forasteros serían capaces de desentrañar sus secretos y liberar a las almas atrapadas en su abrazo eterno. La luna menguante arrojaba sombras inquietantes sobre las ruinas de la iglesia de Santa María de la Purísima Concepción. María, Javier y don Ramón se acercaban con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral de la noche. Cada uno llevaba una vela encendida, la luz vacilante creando un halo protector a su alrededor. María también cargaba un saquito de sal, siguiendo el consejo de don Ramón, para mantener a raya a los espíritus más inquietos. Recuerden, susurró don Ramón, su voz apenas audible sobre el suave silbido del viento nocturno, no están aquí para cazar fantasmas. Están aquí para escuchar sus historias y ayudarlos a encontrar la paz. María asintió, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. La magnitud de lo que estaban a punto de hacer pesaba sobre ella como una losa. ¿Cómo sabremos qué hacer?, preguntó, su voz traicionando su nerviosismo. Don Ramón la miró, sus ojos brillando con una sabiduría antigua en la luz de las velas. Confíen en su instinto, respondió. Los espíritus los guiarán. Ellos quieren ser escuchados tanto como ustedes quieren escuchar. Entraron en la iglesia, el aire frío y pesado a su alrededor. El olor a piedra húmeda y a años de abandono los envolvió. María encendió una vela y la colocó en el altar, su luz vacilante creando sombras danzantes en las paredes de piedra. Los santos en sus nichos parecían observarlos con ojos vacíos, testigos silenciosos de siglos de oraciones, lamentos y ahora, de su intrusión en este espacio sagrado. Isabel, llamó María suavemente, su voz temblando ligeramente. Isabel, estamos aquí para ayudarte. Sabemos sobre Miguel, sobre el accidente en la mina. Por un momento, nada sucedió. El silencio era tan profundo que María podía escuchar el latido de su propio corazón. Luego, una brisa fría, imposible en el interior cerrado de la iglesia, apagó la vela del altar.
En la oscuridad repentina, una figura etérea comenzó a materializarse, la dama gris. La aparición flotaba a unos centímetros del suelo, su vestido gris ondeando en una brisa inexistente. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza tan profunda que María sintió que se le encogía el corazón. Isabel, dijo María, dando un paso adelante, luchando contra el impulso de retroceder. Hemos venido a traerte noticias de Miguel. El espectro se acercó, sus ojos, pozos de dolor eterno, fijos en María. Cuando habló, su voz era como el susurro del viento entre las hojas secas. «Miguel, ¿dónde está mi Miguel?». Javier, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. «Miguel falleció en un accidente en la mina», Isabel, dijo, su voz suave pero firme. «Nunca pudo regresar a ti. Pero su amor por ti era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo borrarlo». Un gemido desgarrador llenó la iglesia, haciendo temblar los cimientos mismos del edificio. El dolor de Isabel, contenido durante siglos, se liberó en una ola de energía que hizo que los tres visitantes cayeran de rodillas. Y con ese lamento, otras sombras comenzaron a aparecer, mineros con sus cascos y picos, mujeres con rebozos, niños con ojos tristes y ancianos encorvados. Todos los espíritus atrapados en Real de 14 parecían haber acudido al llamado del dolor de Isabel. «La maldición», murmuró don Ramón, su voz apenas audible sobre el coro de lamentos espectrales. «Están todos atrapados aquí, incapaces de seguir adelante. El dolor de uno es el dolor de todos». María sentía que su corazón se desgarraba ante tanto sufrimiento. Las historias que habían leído en los archivos cobraban vida ante sus ojos, vidas truncadas, amores perdidos, injusticias nunca reparadas. «¿Cómo podemos ayudarlos?», preguntó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. De repente, el suelo de la iglesia comenzó a temblar. Una grieta se abrió frente a ellos, revelando un pasaje oculto que descendía hacia la oscuridad. Un viento helado surgió de la abertura, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a metal. «La entrada a la mina», exclamó Javier, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el temor. «Debe haber estado aquí todo el tiempo, oculta bajo la iglesia». Isabel, su figura translúcida temblando con una urgencia sobrenatural, señaló hacia el pasaje. «Ahí», susurró, su voz un eco de tiempos pasados. «La verdad está ahí abajo, donde la plata fluye y las almas se pierden». María miró a sus compañeros, la determinación brillando en sus ojos a pesar del miedo que sentía. «Tenemos que bajar», dijo, su voz firme. «Es la única forma de resolver este misterio, de liberar a estas almas». Don Ramón asintió gravemente, su rostro una máscara de preocupación y resolución. «Pero tengan cuidado», advirtió. «Los secretos enterrados a menudo son peligrosos. La mina ha reclamado muchas vidas a lo largo de los siglos. No dejen que reclame las suyas también». Mientras se preparaban para descender al pasaje oscuro, los espíritus los rodearon. Sus ojos, antes vacíos de toda emoción excepto dolor, ahora brillaban con una chispa de esperanza. María sintió el peso de su responsabilidad como nunca antes. No solo estaban investigando una historia o buscando pruebas de lo paranormal. Estaban intentando liberar almas atrapadas durante siglos, almas que habían sufrido injusticias y tragedias inimaginables. «Vamos», dijo María, encendiendo su linterna y dando un paso hacia la oscuridad del túnel. «Es hora de descubrir la verdad detrás de la maldición de Real de 14». Javier la siguió, su cámara lista para documentar lo que encontraran. Don Ramón fue el último en entrar, murmurando una antigua oración de protección. Con un último vistazo a los espectros que los observaban, la esperanza y el temor reflejados en sus rostros etéreos, María, Javier y don Ramón comenzaron su descenso hacia las profundidades de la tierra. El aire se volvía más frío y denso a medida que avanzaban, y el eco de sus pasos resonaba de forma inquietante en el estrecho pasaje. María no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados, no solo por los espíritus de la iglesia, sino por algo más antiguo y poderoso. La montaña misma parecía contener el aliento,
esperando ver si estos intrusos serían capaces de desentrañar sus secretos y, tal vez, poner fin a siglos de sufrimiento. A medida que se adentraban más en la oscuridad, las paredes del túnel comenzaron a brillar tenuemente con vetas de plata, como si la maldición misma los estuviera guiando hacia su origen. El aire se llenó de susurros, ecos de voces largo tiempo silenciadas, contando historias de codicia, traición y sacrificio. María sabía que lo que encontraran en las profundidades de la mina cambiaría sus vidas para siempre. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Los fantasmas de Real de 14 contaban con ellos para encontrar la verdad y, con suerte, la redención. Con cada paso que daban, la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, amenazando con engullirlos. Pero la luz de sus linternas, aunque débil, persistía, un símbolo de la esperanza que llevaban consigo. Una esperanza no solo para ellos, sino para todas las almas perdidas de Real de 14. El camino a Ejed era incierto y peligroso, pero María, Javier y don Ramón avanzaban con determinación. La verdad los esperaba en las profundidades de la mina, y con ella, la posibilidad de romper una maldición centenaria y liberar a los espíritus atrapados de Real de 14. El aire se volvía cada vez más denso y sofocante mientras María, Javier y don Ramón descendían por el estrecho pasaje que los llevaba a las profundidades de la antigua mina. El haz de sus linternas revelaba antiguos soportes de madera, ennegrecidos por el tiempo y la humedad, y vetas de plata que brillaban tenuemente en las paredes de roca, como lágrimas congeladas de la montaña. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de sus pasos y el ocasional goteo de agua que se filtraba entre las rocas. María sentía que el aire mismo estaba cargado de historias no contadas, de vidas truncadas y sueños perdidos en la oscuridad de estos túneles. «Tengan cuidado», advirtió don Ramón, su voz ronca resonando en el estrecho espacio. «Estas galerías son antiguas y traicioneras. Un paso en falso podría ser fatal». Avanzaron lentamente, sus sentidos en alerta máxima. Cada crujido de la madera bajo sus pies, cada sombra que parecía moverse en la periferia de la luz de sus linternas, los mantenía en un estado de tensión constante. De repente, Javier se detuvo, señalando algo en la pared. «Miren», dijo, iluminando una serie de símbolos tallados en la roca. «Parecen petroglifos huicholes». María se acercó para examinarlos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al tocar los antiguos grabados. Los símbolos parecían vibrar bajo sus dedos, como si estuvieran vivos y cargados de un poder ancestral. «Estos deben ser del chamán que maldijo la mina», murmuró, trazando con reverencia las líneas talladas en la piedra. «¿Qué creen que signifiquen?». Antes de que alguien pudiera responder, un temblor sacudió la galería. Polvo y pequeñas rocas cayeron del techo, y el aire se llenó de un rugido sordo que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. «Cuidado», gritó don Ramón, empujando a María justo cuando un trozo grande de roca caía donde ella había estado parada segundos antes. El temblor se intensificó. El pasaje parecía cobrar vida, las paredes vibrando con una energía antigua y poderosa que amenazaba con derrumbarse sobre ellos en cualquier momento. «La maldición», exclamó Javier, su voz apenas audible sobre el estruendo. «Se está manifestando». María sentía una presencia a su alrededor, como si miles de ojos invisibles los observaran desde las sombras. Voces espectrales llenaron el aire, susurrando en una mezcla de español antiguo y huichol, creando una cacofonía de lamentos y advertencias que hacía que se le erizara la piel. «Están tratando de decirnos algo», dijo María, esforzándose por entender las palabras fantasmales que resonaban en su mente. «Es como si la montaña misma estuviera hablando». De repente, una luz brillante emanó de los petroglifos, tan intensa que los obligó a cubrirse los ojos. Cuando finalmente pudieron mirar, quedaron boquiabiertos ante lo que vieron. Las imágenes talladas en la roca parecían moverse, cobrando vida ante sus ojos. Una historia antigua se desplegaba en las paredes de la cueva: la llegada de los españoles, la profanación de la montaña sagrada, el sufrimiento de los mineros indígenas forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Vieron la codicia devorando almas, la plata manchada de sangre, y el chamán huichol pronunciando la maldición que sellaría el destino de Real de 14 por siglos.
La maldición no fue por maldad, murmuró don Ramón, sus ojos fijos en las imágenes danzantes. Fue una protección, un intento de preservar el equilibrio sagrado de la montaña. La revelación golpeó a María como una ola. De repente, todo cobraba sentido, los fantasmas, la energía sobrenatural que impregnaba el pueblo, la persistencia de las leyendas a través de los siglos. Los espíritus no están atrapados aquí, dijo, su voz temblando de emoción y comprensión. Están protegiendo este lugar, guardando los secretos de la montaña. Son guardianes. Otro temblor sacudió la galería, más fuerte que los anteriores. Grandes grietas comenzaron a formarse en las paredes y el techo, y el rugido de la tierra se intensificó hasta volverse ensordecedor. «Tenemos que salir de aquí», gritó Javier, tirando de María hacia la salida. «Todo se va a derrumbar». Pero María se resistió, sus ojos fijos en las imágenes que seguían desplegándose ante ella. «No. Todavía no entendemos completamente. Hay algo más, algo que tenemos que ver». En ese momento, una figura espectral apareció frente a ellos, materializándose de la misma roca de la montaña. Era la dama gris, Isabel, pero su rostro ya no mostraba la tristeza eterna que habían visto antes. Ahora, sus ojos brillaban con una determinación sobrenatural, y su voz, cuando habló, resonó con el poder de siglos de historia y sacrificio. «Ustedes son los primeros en siglos en comprender», dijo, su voz mezclándose con el rugido de la tierra. «La maldición puede ser levantada, pero se requiere un sacrificio». María dio un paso adelante, sintiendo que estaba al borde de una revelación trascendental. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, su voz apenas audible sobre el caos que los rodeaba. Isabel extendió una mano etérea hacia ella, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. «Alguien debe quedarse», respondió. «Tomar nuestro lugar como guardián de los secretos de la montaña. Solo así podremos descansar, y el equilibrio será restaurado». El tiempo pareció detenerse. María miró a Javier y a don Ramón, luego de vuelta a Isabel. En sus ojos brillaba la comprensión de lo que debía hacerse, de lo que el destino había estado preparándola para hacer desde el momento en que puso un pie en Real de 14. «Yo lo haré», dijo María, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Me quedaré. Seré la guardiana». «María, no», gritó Javier, intentando alcanzarla. Pero era demasiado tarde. María tomó la mano de Isabel, y una luz cegadora inundó la galería. El temblor se detuvo abruptamente, y un silencio sobrenatural cayó sobre la mina. La energía de siglos de historia, de dolor y de magia antigua fluyó a través de María, transformándola. Cuando la luz se desvaneció, María ya no estaba, al menos no como la habían conocido. En su lugar, una nueva figura espectral flotaba junto a Isabel, su rostro sereno y decidido, sus ojos brillando con la sabiduría de las edades. Javier cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Don Ramón puso una mano en su hombro, su expresión una mezcla de tristeza y asombro. «Ella ha hecho el mayor sacrificio», dijo suavemente. «Ha liberado a los espíritus y se ha convertido en la nueva guardiana de Real de 14. La maldición ha sido levantada, pero a un precio muy alto». Las paredes de la mina comenzaron a brillar con una luz suave, y el aire se llenó de susurros de agradecimiento. Los espíritus de los mineros, de las mujeres y los niños, todos aquellos que habían estado atrapados durante siglos, comenzaron a desvanecerse, finalmente libres para descansar. María, en su nueva forma etérea, le sonrió a Javier y don Ramón. Su voz, cuando habló, era como el susurro del viento en las montañas: «No estén tristes. He encontrado mi propósito. Cuiden de Real de 14, cuenten nuestra historia. Y recuerden, siempre estaré aquí, velando por este lugar sagrado». Mientras Javier y don Ramón comenzaban su ascenso hacia la superficie, las voces de los espíritus liberados los rodeaban, agradeciendo y bendiciendo su valentía. Y entre ellas, casi imperceptible, estaba la voz de María, prometiendo proteger los secretos de la montaña por toda la eternidad. La mina,
Antes un lugar de oscuridad y sufrimiento, ahora brillaba con una luz interior, un testimonio del sacrificio de María y del poder de la comprensión y la compasión para sanar incluso las heridas más antiguas. Real de 14 había sido transformado. La maldición había sido levantada, pero su legado perduraría en las historias que Javier y don Ramón contarían al mundo, y en la presencia eterna de María, la nueva guardiana de los secretos de la montaña de plata. El amanecer teñía de oro las calles empedradas de Real de 14. Javier y don Ramón emergían de la iglesia, sus rostros marcados por el cansancio y la emoción de la noche anterior. El pueblo parecía diferente, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus cimientos centenarios. Los habitantes comenzaban a salir a las calles, sus ojos parpadeando con asombro ante la luz del nuevo día. Algo había cambiado, y todos podían sentirlo en el aire, en la tierra bajo sus pies, en el mismo latido del corazón del pueblo. Algo ha pasado, murmuró una anciana, sus ojos arrugados brillando con lágrimas de alegría mientras miraba al cielo. El aire se siente más ligero. Como si pudiéramos respirar libremente por primera vez en siglos. Javier miró a don Ramón, quien asintió con una sonrisa triste. La maldición ha sido levantada, dijo el anciano, su voz cargada de emoción. Gracias al sacrificio de María. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo como fuego en un campo seco. La gente se reunió en la plaza, ansiosa por saber qué había sucedido. Javier y don Ramón se encontraron rodeados de rostros expectantes, hambrientos de respuestas. Con voz quebrada por la emoción, Javier comenzó a contar la historia de su descenso a la mina, de los secretos que habían descubierto y del sacrificio final de María. Omitió algunos detalles, consciente de que ciertas verdades eran demasiado pesadas para ser compartidas, pero enfatizó el coraje y la compasión de María, su determinación por ayudar a las almas atrapadas de Real de 14. Ella es ahora la guardiana de Real de 14, concluyó don Ramón, su voz resonando en la plaza silenciosa. Protectora de nuestros secretos y nuestra historia. Su sacrificio nos ha liberado a todos. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos lloraban abiertamente, otros rezaban en voz baja, agradeciendo el fin de siglos de sufrimiento. La atmósfera estaba cargada de emoción, gratitud y un sentido renovado de propósito. Esa noche, el pueblo organizó una ceremonia en honor a María y a todos los espíritus que habían encontrado la paz. Velas iluminaban las calles, su luz danzando en las fachadas de las casas como un recordatorio de las almas que ahora eran libres. El aroma del copal llenaba el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda y flores silvestres. La gente cantaba y bailaba, sus voces elevándose en una mezcla de alabanzas y canciones tradicionales. Era una celebración de vida, de liberación, de un nuevo comienzo para Real de 14. Javier se encontró de pie frente a la iglesia, mirando hacia la entrada de la mina ahora sellada. Sentía una presencia familiar a su lado, un aire frío que acariciaba su mejilla como una caricia fantasmal. María, susurró, sin atreverse a mirar directamente, temiendo que la ilusión se desvaneciera. Una brisa suave sopló, trayendo consigo el eco de una voz que era apenas un susurro en el viento. Estoy aquí, dijo la voz de María, tan clara como si estuviera parada junto a él. Siempre estaré aquí, velando por Real de 14. Javier sonrió a través de las lágrimas que nublaban su visión. ¿Eres feliz?, preguntó, su voz quebrada por la emoción. He encontrado mi propósito, respondió la voz de María, cargada de una serenidad que Javier nunca había escuchado en ella en vida. He traído paz a tantas almas. Sí, soy feliz. Don Ramón se acercó, su rostro sereno bajo la luz de la luna. Has cambiado nuestro destino, María, dijo al aire, como si pudiera ver lo que Javier solo podía sentir. Real de 14 ya no es un lugar de tristeza y miedo. Ahora es un lugar de esperanza y renovación. A medida que la noche avanzaba, la celebración continuaba. La gente compartía historias, no ya con miedo, sino con respeto y gratitud. Hablaban de los antiguos mineros, de la Dama Gris, de todos aquellos que habían sufrido bajo la maldición.
Pero ahora estas historias estaban teñidas de esperanza, de la promesa de un futuro mejor. Javier sabía que tenía una responsabilidad. Debía contar la verdadera historia de Real de 14 al mundo, honrar el sacrificio de María y asegurarse de que el legado de los guardianes perdurara. Pero también sabía que debía hacerlo con cuidado, protegiendo los secretos que aún no estaban listos para ser revelados. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando Real de 14 en una luz nueva y esperanzadora, Javier miró una última vez hacia la iglesia. Por un momento, creyó ver la figura translúcida de María, sonriendo y saludando antes de desvanecerse con los primeros rayos del alba. «Gracias, María», susurró Javier, su voz cargada de emoción. «Nunca te olvidaremos». Don Ramón puso una mano en su hombro, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «Ahora nos toca a nosotros», dijo el anciano. «Debemos honrar su sacrificio cuidando de Real de 14, preservando su historia y asegurándonos de que las lecciones aprendidas no se olviden». Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya no podría ver el mundo de la misma manera después de lo que había experimentado en Real de 14. Y así, con el nacimiento de un nuevo día, Real de 14 comenzaba un nuevo capítulo en su larga y turbulenta historia. Un capítulo de esperanza, de memoria y de la eterna vigilancia de su nueva guardiana, cuyo amor por la verdad y la compasión había cambiado el destino de un pueblo entero. Las calles comenzaron a llenarse de vida, los habitantes moviéndose con una nueva energía, como si el peso de siglos de maldición hubiera sido levantado de sus hombros. Los niños reían y jugaban en la plaza, sus voces un coro de alegría que resonaba en las antiguas paredes de piedra. Javier sacó su cámara y comenzó a documentar todo, los rostros sonrientes de la gente, la luz del sol reflejándose en las vetas de plata aún visibles en algunas fachadas, la iglesia que ahora parecía más un monumento a la esperanza que un recordatorio de tragedias pasadas. Sabía que tenía un largo camino por delante. Tendría que investigar más, recopilar testimonios, desentrañar la compleja historia de Real de 14 para poder contarla al mundo. Pero también sabía que no estaba solo en esta tarea. Don Ramón estaría a su lado, guiándolo con su sabiduría ancestral, y María. María estaría siempre presente, una guardiana invisible pero constante. Mientras Real de 14 despertaba a su nueva realidad, libre de la maldición que lo había atormentado durante siglos, Javier no pudo evitar sentir una mezcla de tristeza y esperanza. Habían perdido a María, al menos en su forma física, pero habían ganado algo invaluable, la oportunidad de un nuevo comienzo, la posibilidad de sanar heridas antiguas y construir un futuro basado en la comprensión y el respeto por el pasado. El viento sopló, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y flores silvestres, y por un momento, Javier creyó escuchar la risa de María en la brisa. Sonrió, sabiendo que aunque el camino a Ejed sería difícil, tenían un ángel guardián velando por ellos. Real de 14 había renacido, y con él, la promesa de un futuro donde la magia y la realidad, el pasado y el presente, coexistirían en armonía. Y en el corazón de todo, estaría siempre María, la periodista que se convirtió en guardiana, cuyo sacrificio había redimido no solo a un pueblo, sino a las almas de todos aquellos que lo habían habitado a lo largo de los siglos. El sol se elevó completamente sobre el horizonte, bañando Real de 14 en una luz dorada que parecía prometer un nuevo amanecer, no solo para el pueblo, sino para todos aquellos que llegaran a conocer su historia. Una historia de oscuridad y luz, de maldición y redención, de pérdida y, finalmente, de esperanza eterna.